Hola a todas y todos, bienvenidos otro día más al canal. Yo soy Raquel Brune y en el vídeo de hoy vamos a hablar de clásicos. Antes de empezar con el vídeo, si acabáis de descubrir el canal, os recuerdo que podéis suscribiros dándole al botoncito rojo y activar la campanita para que YouTube os avise cuando subo vídeo. Y si ya lo conocíais, como siempre, muchas gracias por volver por aquí. También os recuerdo que podéis seguirme en otras redes sociales como Instagram o en mi cuenta de Patreon. Y dicho esto, vamos al tema de hoy, que son los libros clásicos. En este vídeo lo que quiero hacer es una especie de básicos clásicos, de recomendaciones para principiantes, para personas que a lo mejor nunca se hayan acercado a los libros clásicos, pero que tengan curiosidad por hacerlo. Y si no tenéis curiosidad por hacerlo, pues espero despertarla con este vídeo. Son los cimientos de la literatura actual. Todos los clásicos que han conseguido perdurar hasta el día de hoy lo han hecho porque se plantean temas y preguntas universales. Y por eso me apetece mucho hacer esta especie de recopilatorio. Son mis 10 clásicos, no estoy diciendo ni mucho menos que estos sean los 10 clásicos que tenéis que leer sí o sí, que no haya más y que sean los mejores. Simplemente son los libros que para mí han sido fundamentales como clásicos. Vamos allá sin más dilación con estos libros clásicos. El primer libro del que os quiero hablar, o más bien el primer relato, es el de la Metamorfosis de Kafka. Yo este relato del año 1915 lo leí cuando estaba en el instituto, o sea, hace ya bastante tiempo, pero aún así tengo en la mente todavía las imágenes que me evocaba esta lectura perfectamente grabadas por la forma en que tenía el autor de describir la situación. Era muy sensorial, era muy fácil verlo. Es una imagen bastante dramática porque la Metamorfosis de Kafka es la historia de un hombre llamado Gregor Samsa que un día se despierta y se ha convertido en una especie de cucaracha gigante. Es un poco perturbadora, pero casi más inquietante aún es lo que hay detrás de esta metáfora. Se puede entender de muchas formas y una de ellas es que es como este personaje se sentía y cómo la sociedad en la que vivía la hacía sentir como una cucaracha. Es una historia bastante pesimista. Creo que cómo se siente este personaje a veces, que se siente incomprendido, se siente aislado, se siente como si lo que hace la sociedad o su papel no valiese de nada. Creo que son sensaciones que, aunque en este caso estén muy dramatizadas, todos y todas podemos entender y todos y todas nos hemos sentido así en algún momento. En el extremo completamente opuesto, lo que a optimismo o pesimismo se refiere, está Hojas de hierba de Walt Whitman. Me ha sorprendido mucho porque no me esperaba que fuese así para nada. Es un poemario publicado en el año 1855. Lo que hace en él el autor es celebrar la naturaleza, lo cotidiano y sobre todo la raza humana, la unión de la raza humana sin importar no condicionantes, pues como la clase social, como el género. Para la época me parece muy avanzado, me parece de una persona con la mente muy abierta. Es un libro también que es muy espiritual en algunos aspectos, aunque lo haga siempre hablando de cosas muy mundanas y muy materiales, pero me parece que tiene como ese aire elevado. Me da la sensación de que este señor es muy hippie. Si os apetece leer un libro de poesía que no sea contemporáneo, os recomiendo echarle un ojo porque sí que me parece que la mentalidad es bastante contemporánea y además es un libro que desafió las normas de una poesía que tenía que seguir unos ciertos cánones y demás para ser considerada poesía. Entonces él empezó a utilizar verso libre y a hacer un poco lo que le dio la gana. En ese aspecto formal también se acerca más a la poesía que leemos a día de hoy. Uno de mis clásicos súper fundamentales, por favor, leedlo. Bueno, no solo este libro, sino todos los de esta autora. Orgullo y prejuicio de Jane Austen. He escogido este libro porque quizás sea el más reconocible y también porque es mi favorito, lo admito. Lo leí también por primera vez hace bastante tiempo y digo por primera vez porque es uno de esos libros que tiendo a releer mucho. Me encanta cómo escribe esta autora, me encanta su tono, cómo es capaz de describir las situaciones a la perfección y siempre darle un tonito cuando ella quiere, pues para criticar ciertas circunstancias o comportamientos. Tiene un tono divertido que tú piensas, ¿cómo te puede parecer divertido algo que te está contando alguien que vivió hace 200 años? Pero hay cosas del humor que nunca cambian. En este caso es el sentido irónico de Jane Austen. También creo que distinguen estos libros y que han hecho que perduren hasta el día de hoy sus protagonistas femeninas. Liz Bennet es uno de esos personajes femeninos que se caracteriza por ser complejo, por ser humana al fin y al cabo. Es un personaje que se contradice, que cambia de opinión, que evoluciona, que se equivoca, que madura, pero que también mantiene una posición muy firme en ciertos aspectos. Es decir, ella no va a dejar que nadie le diga cómo tiene que vivir su vida, lo que de nuevo para aquella época no está nada mal. Trata de una familia en la que son 4 hermanas y pues su madre está bastante desesperada por
encontrarle marido, porque en aquella época si no encontrabas un marido era complicado, porque pues a las mujeres no se les daba esa independencia para poder vivir su vida sola sin muchas dificultades. Otros libros que recomiendo muchísimo para cualquier persona que a lo mejor le den un poco de miedo a los clásicos porque piense que son aburridos o tenga esta imagen de que los clásicos son un rollo, pues les recomiendo leer, bueno, cualquier libro de este autor, pero en especial recomiendo los libros de Sherlock Holmes. Este de aquí es Las aventuras de Sherlock Holmes, pero cualquier libro de relatos, El sabueso de los Baskerville, El signo de los cuatro, son historias súper emocionantes las que Sherlock Holmes, con ayuda de su querido Watson, pues va a ir resolviendo distintos casos que además se caracterizan porque tienen siempre elementos un poco estrafalarios, circunstancias siempre un poco raras, se tiende a ir a lo exótico y a lo inesperado. No tiene nada que envidiarle a cualquier novela negra que hayas leído últimamente. Sherlock Holmes se anticipa siempre a todo, tú estás leyendo intentando encontrar las pistas, pero es que Sherlock va 20 pasos por delante de todo el mundo y luego te explica cómo se ha dado cuenta y cómo les ha tendido una trampa, y es súper emocionante. Otro libro y otro autor que siempre me han encantado son Romeo y Julieta de William Shakespeare. Ay, no os voy a decir que me parezca la historia de amor más bonita del mundo. De hecho, si te pones a analizar ciertos comportamientos, es un romance bastante irritante desde el punto de vista de que no piensan muy bien las cosas. Esto es así, en 3 días, amor, amor, tampoco puede ser. Pero para mí eso no le quita el valor que tiene, no solo por cómo está escrita, sino porque para mí Romeo y Julieta siempre ha sido un poco hablar de dos fuerzas opuestas, que son el amor y el odio, la inocencia y los prejuicios. También creo que habla mucho de la estupidez humana, de cómo nos tropezamos siempre con la misma piedra y de esa incapacidad para dejar de ser irracionales muchas veces. Como seguramente sabréis, pues Romeo y Julieta trata sobre dos familias enfrentadas, los Montesco y los Capuleto, que ya prácticamente ni se acuerdan de por qué tienen esa rivalidad y pues se dedican a matarse los unos a los otros. Como podéis ver, es bastante absurdo. Y el drama llega cuando Romeo, Montesco y Julieta, Capuleto, pues se enamoran intensamente, un amor adolescente loco. Y bueno, pues seguramente ya sabéis el resto. A mí siempre me ha encantado todo de este libro, desde los monólogos, esas frases preciosas que suelta Shakespeare, la ironía, la fuerza del destino, el drama, es que es un drama. Entonces a mí este nivel de drama e intensidad me ha encantado siempre, y también, como os digo, pues al final estas reflexiones. El siguiente libro que os voy a recomendar también me causó un impacto enorme, lo leí cuando tenía 18 años y pues tampoco lo he podido olvidar. Es Jane Eyre de Charlotte Bronte, que fue publicado en 1847. Y de nuevo es un libro con unas ideas muy avanzadas para su época. Nos encontramos con un personaje femenino fuerte y resiliente. O sea, yo nunca me había encontrado un personaje con esta firmeza en la vida. Es una mujer súper inteligente, pero es que además pasa un montón de penurias, de injusticias. Básicamente, o sea, lo que no le haya pasado a esta mujer no le pasa a nadie. Es la típica amiga que te manda un audio diciendo: tía, es que no te lo vas a creer porque me pasa todo siempre a mí. Pues esa sería Jane Eyre. Y aún así, a pesar de todo lo que le pasa, ¿no? Que ella podría pues tener una postura victimista, ¿no? De por qué me tiene que pasar todo a mí, que también lo entendería porque es que le pasa. O una postura de volverse contra los demás y desconfiar de la gente. Ella siempre se mantiene con dignidad, con un corazón noble. Eso me impactaba mucho, cómo ella se sobreponía a todo, cómo seguía teniendo esa fe en sí misma y incluso en los demás después de todo lo que le ha pasado. Dejo que no os penséis que porque ella pues sea noble y lo que tú quieras es tonta. Jane Eyre no, Jane Eyre tiene sus límites muy claros. Y pocas veces también he visto a personajes femeninos decir no, hasta luego, chao, como hace esta mujer. O sea, sabe decir que no, sabe poner límites. Eso también es algo que admiro mucho. Sí que es verdad que a lo mejor el libro tiene algunos elementos que si lo analizamos con las perspectivas de hoy dices, madre mía, qué barbaridad. Pero creo que nunca dejaré de admirar, como os digo, a este personaje. Y además es que luego han hecho la película preciosa con Mia Wasikowska y una banda sonora increíble. Me encanta la banda sonora, me encanta esa película, es que no puedo. Todo lo contrario que Jane Eyre, pues sería el personaje de Dorian Gray, del retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde. Para mí este libro es una genialidad, lo tiene todo desde mi punto de vista. Me parece que tiene una prosa súper bella y súper elaborada y súper cuidada. Tiene unos diálogos ingeniosos que dejan un montón de frases célebres para la posteridad. Es irónico, es divertido, hay un nivel de drama muy interesante, mucho drama. Hay elementos de fantasía y una cosa que me gusta mucho a mí que son las caídas en desgracia. Y en este caso conocemos al joven Dorian Gray que, bueno, pues se va dejando un poco corromper. La verdad es que no pone mucho de su parte para no corromperse, tengo que decir. Y poco a poco pues entra en una espiral de oscuridad que además pues tiene ahí, como os digo, este elemento fantástico que es el retrato, que todos los males que él lleva a cabo, todo el paso del tiempo va al retrato en vez de a él. Se va convirtiendo en un monstruo a medida que su alma se degrada, es como si el retrato fuese su alma. Me parece una genialidad, ¿vale? O sea, Oscar Wilde,
¡Bravo! Otro libro que leí mientras estaba en el instituto y que me impactó mucho fue el de 1984. George Orwell escribió este libro en 1949 a modo de distopía, aunque tengo que decir que el mundo en el que vivimos ahora a veces se parece mucho en algunas cosas a este mundo y no me mola nada. Imaginó un mundo en el que pues, la población era controlada, en la que se nos vigilaba 24 horas, ¿no? Un poco el extremo de a dónde podían llegar esos estados totalitarios. No os voy a decir que sea una lectura súper divertida y súper amena, porque hay momentos en los que se hace pesada, hay momentos en los que es dura. No es un paseo por el parque, pero me parece súper importante, está muy bien escrita. George Orwell ha pensado en absolutamente todos los aspectos de esta sociedad. Para mí fue un libro que me hizo ser consciente de que yo era una ciudadana, de que yo vivía en una sociedad y que si yo no decidía cuál era mi papel en esa sociedad y mi postura frente a ella, lo iban a decidir otras personas por mí. Es uno de esos libros que para mí sin duda deberíamos de leer todos porque es que te hace pensar en muchas cosas. El siguiente libro que os voy a recomendar también me impactó mucho y es el del color púrpura. Fue escrito por Alice Walker en 1982 y a lo mejor puede parecer un poco pronto para considerarlo un clásico, pero ha sobrevivido 40 años y creo que va a perdurar durante mucho más tiempo porque el mensaje que transmite es muy importante. Trata sobre la historia de dos hermanas afroamericanas y de todas las injusticias que ellas sufren, tanto por ser mujer como por el color de su piel, así que sí sufren por doble partida y están discriminadas por doble partida. No es una lectura nada agradable, hay momentos que te revuelven el estómago, además está contado de una forma que es inocente por el punto de vista con el que se cuenta y súper crudo por lo que se cuenta en él a la vez. Estas mujeres han sido privadas, entre muchas otras cosas, de su derecho a la educación. Entonces, claro, cuando te quitan la educación, te quitan la opción de ser dueña de tu vida, de decidir dónde quieres ir. Hay muchas cosas a lo mejor del argumento que he olvidado con los años, pero me acuerdo de escenas concretas, de pensamientos de estas dos mujeres, ¿no? Y de formas de discriminación que desde el privilegio yo nunca me había planteado que existían. Y para concluir con el vídeo de clásicos os voy a recomendar un libro que a mí siempre me deja con una sensación de esperanza. Matar a un ruiseñor, de Harper Lee, publicado en 1960. Me encanta este libro. Lo que se cuenta en él es la historia de una niña llamada Scout, de su infancia, y siempre me parece como muy curioso cómo se cuenta desde el futuro, pero está un poco intentando reconstruir esos recuerdos porque claro, hay un montón de cosas que ocurren en este libro que para un niño son extrañas y a lo mejor no pueden entender del todo porque aún no conocen ciertas normas de la sociedad que son injustas. Se van encontrando con ellas, más bien vas tropezando con todas estas normas y con todos estos prejuicios. En este libro hay muchos temas, se habla de un montón de cosas, pero para mí siempre el tema más importante de esta novela ha sido la empatía, el ponernos en el lugar del otro. Y siempre pienso que en esta novela, aunque hay algunos personajes que son malvados y que pues digamos que no aportan mucho al mundo, al final creo que lo que trasciende son esos personajes que se atreven a dar un paso adelante para defender a los demás, que se atreven a ir contra estos prejuicios, y no sé, es muy bonito y me gusta mucho y lo recomiendo un montón. Hasta aquí mi recopilación de clásicos fundamentales que yo recomiendo que leáis, que os recomiendo incluso si no habéis leído clásicos. Si hay algún clásico que pensáis que me he dejado, que tendría que estar en esta lista, que os encanta y que decís por favor leedlo todos, pues recomendadlo en los comentarios para que todo el mundo pueda verlo. Como siempre, muchas gracias por ver el vídeo, no os olvidéis de darle a like si os ha gustado, de compartir si pensáis que le puede gustar a alguien, de suscribiros para ver más vídeos como este y de darle a la campanita si queréis enteraros de cuando subo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo del canal. ¡Chao! ¡Chao, chao! Hola a todas y todos, bienvenidos. Yo soy Raquel Brune. Bien, clásicos. Que tú puedes saber que son libros que leí hace mucho porque era la época en la que todavía ponía marcadores en los libros en vez de como ahora que subrayo y escribo y anoto, lo sé, soy un monstruo, perdonadme. Si es que hasta ponía posits con la frase que me gustaba para no tener que escribirlo. Qué tierna y qué mona era. Ahora ya es que ya me da igual todo.